Hacerse consciente del proceso de sueño, pues no es peligroso, es un proceso normal, un proceso natural, es una función normal que todas las noches realizamos. Cada vez que nosotros nos dormimos, nos separamos del cuerpo físico en forma normal y natural. La diferencia que debemos hacer es conciencia, ¿sí? Es decir, activar la conciencia. Si nosotros activamos la conciencia, entonces vamos a hacernos conscientes. Lo curioso de esto es que para poder estar conscientes en otras dimensiones, como es la cuarta dimensión donde se procesan los mundos de los sueños, necesitamos estar conscientes aquí y ahora, en este mismo instante, para poder percibir las dimensiones superiores. Es decir, para poder hacernos conscientes también en los mundos internos. Si en este mundo físico no hacemos conciencia, estamos dormidos siempre, también en los mundos internos permaneceremos dormidos siempre. En cuanto activemos nuestra conciencia aquí en el mundo físico, podrá entonces esto repercutir en las dimensiones superiores, o más bien diríamos en el cuerpo astral, en la activación de nuestra conciencia para que se pueda expresar, en la expresión de nuestros chakras. Nuestros antepasados sabían todo esto y en muchas otras culturas se ha practicado la salida en astral, porque no es algo, digamos, extraño, ¿verdad? Todos salimos en astral todas las noches. La diferencia es que salimos inconscientes o dormidos. Hacer conciencia marcaría pues la diferencia de la acción normal y natural que constantemente hacemos. Nuestros antepasados conocían estos y sabían salir en astral, ¿sí? Y esto lo indican pues en nuestros códices de nuestros antepasados. Por ejemplo, este que tenemos aquí, sí, está representando al cerro de Chapultepec, que quiere decir pues el cerro del Chapulín, ¿sí? Ahí en la parte de abajo vemos dos personajes que están flotando, símbolo esto de que están en astral, y llevan un símbolo enfrente, este que tenemos aquí, y es el símbolo del verbo. Quiere decir pues que van pronunciando un mantra que los permite mantener la conciencia despierta, ¿sí? Y los demás personajes, hay otros allí, están en proceso de despertar, ¿verdad? Entonces todo esto nos indica que nuestros antepasados conocían el secreto de poder estar despiertos en otras dimensiones. Entre más teorías tenemos, entre más problemas tenemos, entre más identificados estamos con este mundo físico tridimensional, es más difícil realizar este proceso del despertar o de los viajes astrales, porque en realidad no se necesita conocer tantas teorías, sino que los viajes astrales no son intelectuales, sino más bien son emocionales, ¿sí? Es decir, hay que activar el centro de la emoción para poder activar estos chakras que nos permiten poder percibir esas dimensiones superiores. Y lo podemos hacer desde aquí, desde el mundo físico. Si trabajamos aquí en el mundo físico practicando la clave de sol, que ya le hemos estudiado, nos va entonces a permitir expresarnos en los mundos internos con la conciencia despierta. Si nos damos cuenta que estamos soñando, podemos manejar conscientemente el proceso del sueño a voluntad. Podemos ir a donde nosotros querramos a realizar, ¿verdad?, cualquier actividad que querramos hacer, siempre y cuando pues nuestra conciencia se mantenga despierta. Al principio solo son centellos de nuestra conciencia, podemos estar despiertos, diríamos segundos nada más, pero si eso continuamos practicándolo, se va incrementando el tiempo, la intensidad, ¿verdad?, con la cual nosotros trabajemos nuestra conciencia, será la respuesta que tendremos en los mundos superiores para mantener pues esta conciencia. En el cerro de Chapultepec, el que está pues en la Ciudad de México, ¿verdad?, existe un templo azteca en estado de Ginas. Ahora debemos
comprender por qué este cerro era considerado sagrado por los aztecas. Sí, este cerro de Chapultepec, que ahora pues es un parque, ¿verdad? En la antigüedad, en nuestros antepasados, existía físicamente ese templo. Pero cuando llegó el momento de que ellos consideraron que era necesario protegerlo, lo pasaron a otra dimensión. ¿Sí? Pero nunca olvidaron que existe un templo ahí. Y siguieron las gentes realizando peregrinaciones a esos lugares. Hacían pues largas peregrinaciones místicas nuestros antepasados y todavía queda recuerdo de algunos de ellos, ¿sí? Que han heredado el conocimiento directamente de sus padres de labios a oídos, ¿verdad? Y saben pues que en los mundos internos existe un templo de misterios mayores, de misterios menores, ¿verdad? En esa región. Ellos van y asisten conscientemente a ese lugar. Es maravilloso porque ahí se imparte la sabiduría de nuestros antepasados. La naturaleza entera es la encarnación del verbo y el verbo es la nota clave del grillo. Este es el secreto de nuestros antepasados. Ellos para poder salir en astral hacían la concentración dentro de sí mismo. ¿Sí? El canto del grillo podían ellos escucharlo en su propio cerebro. El cerebro a trabajar produce un sonido y ese sonido que produce es el canto del grillo. Si nosotros ponemos atención o si realizamos una práctica, ya que nos vayamos a dormir, relajamos el cuerpo y empezamos nosotros a poner atención a los procesos de nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, tratando de percibir ese canto del grillo, lo vamos a lograr. Una vez que escuchemos ese canto del grillo en nuestro propio interior, en nuestro propio cerebro, hay que concentrarse en él sin pensar en nada, ¿sí? Y poco a poco pues vamos a irnos, diríamos, desprendiendo de este cuerpo físico para poder manifestarnos en ese mundo interno. El que quiera salir a voluntad en cuerpo astral, adormézcase pronunciando mentalmente la sílaba la, alternándola mentalmente con la sílaba ra. Sí, son 2 sílabas. Este es un mantra, la, ra. Esto se va a hacer antes de dormirse. Antes de dormir hay que relajar el cuerpo, vaciar la mente, tratar de conectarnos con ese canto del grillo internamente, ¿sí? Y empezar a pronunciar el mantra. Este mantra, como todos los mantras, se pronuncian alargando el sonido, ¿sí? De las letras y se puede pronunciar mentalmente. Si lo quisiesen pronunciar físicamente, sonaría más o menos así. Inhalamos lento y profundo por la nariz, ¿verdad? Y al sacar el aire vamos a ir pronunciando la nota la, de tal manera que inhalamos lentamente. La. Volvemos a inhalar, lento y profundo. Y así vamos bajando el sonido de los mantras hasta quedar en silencio y seguimos pronunciando el mantra en silencio, es decir, mentalmente. Y de esa manera, concentrados así, vamos a poder tener pues diríamos un despertar de nuestra conciencia en los mundos internos. Vamos a poder hacernos conscientes de que hemos dejado esta dimensión física tridimensional para ingresar a la 4ª dimensión. Obviamente el cuerpo físico permanecerá en nuestra cama, pero el cuerpo astral estará en el mundo de los sueños, pero no soñando, sino despierto. Al principio solo serán
instantes pequeños, a lo mejor solamente nos damos cuenta que es un sueño y decimos, esto es un sueño y volvemos a caer en sueño, ¿verdad? Es algo pues muy leve, ¿sí? Pero esos son los principios para poder nosotros seguir activando nuestra conciencia. Si ponemos atención en esto y si hacemos sobre todo esta práctica, vamos a tener esas experiencias. Si tenemos esas experiencias, vamos a sentir gran motivación para seguir haciéndolo, porque no hay nada que haga más feliz a nuestra conciencia o a nuestra alma que sentirse liberada. Trate pues el estudiante de escuchar el sonido agudo del grillo. Ese sonido sale de entre las celdillas cerebrales. Ahí está ese sonido. Si ponemos atención, lo vamos a percibir. Y si lo percibimos, estamos en posibilidad de poder despertar nuestra conciencia en los mundos internos. Y alguien por ahí preguntaba, ¿qué pasa si me doy cuenta que estoy en el mundo de los sueños, que estoy soñando? ¿Qué voy a hacer ahora? Ya que me di cuenta que esto es un sueño. ¿Sí? Si se da cuenta que es un sueño, puede manejar a voluntad su sueño. Es decir, puede ir voluntariamente a donde quiera ir. Les recomendamos pues ir allí, a ese lugar sagrado que está en los mundos internos, al castillo de Chapultepec, que internamente o estado de Ginas, es decir, en la cuarta dimensión, existe un templo de sabiduría divina. Y ahí podemos recibir instrucciones directamente de los maestros, directamente sin intervención pues de nadie, sino directamente de los maestros podemos recibir las enseñanzas. Y eso pues resulta maravilloso.